La presente clase que vamos a hacer se llama ecuación de la línea recta y aplicación. Voy a explicar nuevamente lo de la línea recta y más que todo lo importante es cómo lo aplicamos, especialmente en algunas pruebas, especialmente las pruebas de estado y algunas pruebas de universidad. Entonces vamos a repasar lo de la línea recta. Entonces, cuando yo tengo una línea recta, voy a suponer que tengo acá el punto número 1, punto 1, porque es el primero. Entonces, la primera componente de ese punto está acá, lo llamo X, que es la primera. Como es del punto 1, le escribo acá un subíndice que sería 1. Y la segunda componente la ubicamos en esta línea, segunda, siempre Y es segunda, y como es del primer punto lo llamo Y1. Voy a suponer que acá tengo otro punto que lo voy a llamar el punto número 2, porque efectivamente es el segundo punto. Este segundo punto tiene acá una primera componente que es esta parte de acá, X, X quiere decir primera, y el 2 me está indicando que es del punto número 2. Y lo mismo pasa con la segunda o con Y. Esta parte de acá es lo que llamamos la segunda, pero como es del segundo punto, entonces lo llamo Y2. Esta parte de acá, aquí se forma un triángulo, aquí estamos mirando un triángulo. Esta parte de ese triángulo es esta misma parte. Entonces supongamos que de aquí hasta aquí vale 11 y esta parte de acá vale 3. Entonces si de acá hasta acá vale 11 y le quito 3, me daría esta parte de acá que sería 8. Entonces, ¿cómo hago para calcular cuánto vale este lado del triángulo? Entonces, para calcularlo, a este valor de acá hasta acá, que es x2, le quito este valor de acá, que sería x1. Ese mismo proceso lo hago acá en el eje Y. Supongamos que de acá hasta aquí vale 20 y esta parte de acá vale 4. Entonces, toda esta parte de acá sería 20, le quito 4, me daría 16. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos en la parte de acá. Entonces ya, como ya entendí con números, ya lo podemos hacer con las variables. Entonces, de acá hasta aquí, esto vale Y2 y le quito esta parte de acá que es Y1. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de acá del triángulo, esta parte de acá, equivale a Y2 menos Y1. Aquí, cuando yo tengo aquí la línea recta, acá hay un ángulo que lo voy a llamar alfa. Este ángulo de acá es exactamente igual a este ángulo. O sea, ese ángulo es el ángulo que forma la línea recta con el eje de las X. ¿Qué es lo que yo llamo la pendiente? La pendiente M, M quiere decir pendiente, la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de la recta es dividir este cateto, que es Y2 menos Y1, Y2 menos Y1, dividido este cateto de acá, que es X2 menos X1. Eso es lo que nosotros llamamos la pendiente de una línea recta. Ahora, ya ahorita lo vamos a calcular con números. Vamos a tener lo siguiente. Si una línea recta va en esta forma, decimos que la pendiente M, la pendiente es positiva. La pendiente es positiva. Pero si la recta va en esta forma, decimos que M, la pendiente, es negativa. Entonces ya llevamos dos casos que se pueden presentar cuando yo tengo la pendiente de una línea recta. Repito nuevamente, cuando va en esta posición decimos que la pendiente es positiva.
cuando la recta vaya así, la pendiente nos tiene que dar negativa. Y la tercera sería cuando la línea recta va paralela al eje X. Aquí prácticamente no hay inclinación o no hay pendiente. Entonces, esos son los tres casos que puede pasar cuando yo tengo una línea recta. Ya a continuación voy a hacer un ejemplo. En ese ejemplo vamos a calcular la pendiente de la línea recta y vamos a calcular la ecuación de la línea recta. Y verificamos cómo se cumple o cómo comprobamos que efectivamente la ecuación está bien. En este ejemplo número 1 que vamos a hacer, vamos a calcular la pendiente y la ecuación o la fórmula de la recta que pasa por el punto 2, 3 y el punto 10, 9. Entonces lo primero que debo hacer es la línea recta. Hacer la gráfica, entonces ubico el punto, la primera vale 2, la segunda vale 3, que es el punto número 1. El punto número 2 es la primera vale 10 y la segunda vale 9. Entonces, escribo la fórmula de la pendiente. Entonces, la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo primero que debo hacer es aprenderme la fórmula. Entonces, recuerden que la parte de arriba equivale al cateto opuesto del triángulo dividido el cateto adyacente del triángulo. Entonces acá vemos que dice y2 menos y1. Ya anteriormente habíamos dicho que y, siempre que aparezca y es la segunda. Y donde aparezca x es la primera componente. Y los números equivalen si es el punto número 1 o el punto número 2. Por lo tanto, aquí tengo que identificar cuáles serían los puntos. Entonces, este punto lo voy a llamar punto 2. Entonces, como ya escribí aquí punto 2, quiere decir que la primera, o sea, x, primera es x, la primera del punto 2 sería 10. Y y, la segunda, o sea, y2, este y2 equivale a 9. Y es segunda y 2, que quiere decir del punto 2. Lo mismo hacemos lo del punto 1. Este punto lo vamos a llamar el punto número 1. Quiere decir que x1 vale 2 y y1 vale 3. Como ya sé estos valores, los reemplazamos en la fórmula. Entonces miramos, y2. Entonces, y2 es segunda del punto 2. La segunda del punto 2 es 9. Y le quito, y1 es primera del punto 1. Y1 es la segunda del punto 1. La segunda del punto 1 es 3. Entonces nos daría 9 menos 3. Y en el denominador iría x2 es primera del punto 2. La primera del punto 2 es 10 menos x1. X1 es primera del punto 1 y la primera del punto 1 es 2. Y ahora hacemos las operaciones. A 9 le restamos 3, nos daría 6. Y 10 menos 2 nos daría 8. Ahora aquí viene. Descompongo en los factores primos los dos números que están acá. ¿Para qué? Para poder simplificar el fraccionario. Entonces nos daría que la pendiente sería, en lugar de escribir 6, escribo 2 multiplicado por 3. 2 por 3 me da 6. Y en lugar de escribir 8, escribo 2 por 2 por 2. 2 por 2 me da 4, por 2, 8. Este es el proceso que generalmente uno tiene que simplificar fraccionarios. Siempre que hay fraccionarios hay que reducirlos a la mínima expresión. Simplificamos, que equivale a cancelar un factor arriba y factor iguales abajo, arriba y abajo. Entonces aquí nos daría que la pendiente nos daría 3/4. Entonces recuerden la nota anterior. Como la recta va en esta posición, la pendiente debe dar positiva. Y efectivamente la pendiente me da 3/4, es positiva, coincide con lo que anteriormente habíamos dicho. Ahora voy a calcular la ecuación de la línea recta. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la línea recta? Utilizamos la misma fórmula de la pendiente. Entonces,
En lugar de escribir m, escribo 3/4, 3/4. Igual, voy a tomar un punto conocido. Voy a tomar este punto, el punto 2, 3 como punto conocido. Entonces viene y2. Como el segundo punto estamos diciendo que no lo conozco, entonces escribo y. Menos y1. ¿Quién es y1? La segunda del punto 1. Entonces y menos 3 sobre x2. Estamos diciendo que el segundo no lo conocemos, entonces escribo x. Menos x1. X1 equivale a la primera del punto 1, que es 2. Bueno. Y acá, observen que acá no necesito aprenderme más fórmulas, sino que simplemente estoy utilizando esta fórmula absolutamente para todo. O sea, la utilizo para calcular la pendiente y la utilizo para calcular la ecuación de la recta sin utilizar otras fórmulas. Ahora, cuando yo tengo acá, eso es lo que llamamos una proporción. En una proporción aplicamos producto de extremos. Entonces nos daría 3 multiplicado por x menos 2 es igual al producto de medios, que sería 4 multiplicado por y menos 3. Aquí ya entonces aplicamos la ley distributiva, nos daría 3 por 2, nos daría 3 por x, nos daría x, más por menos nos daría menos, 3 por 2 me daría 6. Lo mismo hacemos en el segundo miembro, aplicamos la ley distributiva, 4 por y me daría 4y, más por menos me daría menos, 4 por 3 me daría 12. Ahora, vamos a pasar la y para este lado. Entonces, quito a este lado 4y y quito a este lado 4y. Estos dos se anulan. Este 6 lo voy a pasar al segundo miembro. Entonces, ¿quién elimina a menos 6? Entonces, sumo 6 acá y sumo 6 al lado de allá. Estos dos también se anulan. Entonces, en total, ¿qué nos va a quedar? 3x menos 4y es igual, porque estos dos se cancelan, queda 3 menos 4, y acá nos queda menos 12, sumado con 6 nos daría menos 6. Quiere decir que esta es la ecuación de la línea recta. Especialmente cuando ustedes estén en una prueba, en un examen de estado, por ejemplo, siempre que lleguen a una ecuación, verificamos o probamos si la ecuación o el ejercicio que yo hice me quedó bien o me quedó mal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Probar que efectivamente esta es la ecuación. ¿Cómo lo pruebo? Tomando aquí este punto o este punto de prueba. ¿Y qué hago? Quito la x y ubico la primera componente y quito y lo reemplazo por la segunda componente. Entonces vamos a probarlo y vamos a tomar como punto de prueba, vamos a tomar el punto 2,3. Entonces, acá nos daría 3 multiplicado por x. X es la primera, que es 2, menos 4 multiplicado por y. Y es segunda, que vale 3. Y toda esa operación nos debe dar menos 6. Hacemos las multiplicaciones. 3 por 2 me da 6, menos 4 por 3 me da 12, igual a menos 6. A 6 le quito 12, o 6 lo sumo con menos 12, y nos daría menos 6 igual a menos 6. Siempre que yo tenga una igualdad, esto me está indicando que efectivamente esta es la ecuación de la línea recta y que el ejercicio quedó bien hecho. Entonces, esta es la forma en como yo calculo la pendiente, como que acá nos da la pendiente 3/4, y la forma de calcular la ecuación de la línea recta y cómo pruebo yo la línea recta. Ahora, a continuación, vamos a ver en qué problemas prácticos nosotros vamos a aplicar estos conocimientos, por ejemplo, en una prueba de estado. Ahora vamos a ver cómo aplicamos los conceptos que acabamos de ver, lo de pendiente y ecuación de una recta, en la vida real. Generalmente, los exámenes de estado lo que hacen es aplicar los conocimientos de matemáticas en cosas de la vida real, como lo vamos a ver a continuación. Cuando yo compro, por ejemplo,
un televisor, yo lo compro en 2 millones. Al año de haber comprado ese televisor ya no tiene un valor de 2 millones, tiene un valor de 1.400.000. Al segundo año ese televisor ya no vale 1.400.000, ya tiene un valor de 800.000 pesos. Después, al año siguiente, ese televisor ya no vale 800, ya vale 400.000 pesos. Y llega un momento determinado en que el televisor ya no tiene valor, o sea, el valor es 0 pesos. O sea, que estamos hablando, vean, estamos hablando de una línea recta que va en esta forma, en donde la pendiente es negativa. Ese es un ejemplo de la vida real en donde nosotros vemos que la pendiente es una línea cuya pendiente es negativa. Este concepto es lo que yo llamo una depreciación. Depreciación. En todos los países, por ejemplo, cuando una persona trabaja en la contaduría de una empresa y va a hacer el inventario del final de año, tiene que aplicar lo que se llama una depreciación. Generalmente, ¿qué se deprecia? Los carros están bajando de valor, las neveras, las motos, todo lo que se llama muebles, generalmente siempre tienen una depreciación, es decir, que su valor va bajando hasta que se convierte en 0 pesos. Y ahora viene lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Cuando yo tengo una línea recta y ese bien se va valorizando. Quiere decir, generalmente, ¿qué es lo que se valoriza? Generalmente lo que se valoriza son los terrenos, los predios que tiene una empresa. Por ejemplo, una empresa compra un lote en 20 millones. Al año siguiente ya no vale 20, puede valer 22 millones. Al año siguiente ya no vale 22, puede valer 28 millones o 30 millones. Quiere decir que el valor de ese lote, o lo que se llama la finca raíz, va en la pendiente, es una línea, vean, es una línea recta que va subiendo. Por lo tanto, la pendiente en lo que se llaman los terrenos siempre aquí va subiendo y la pendiente es positiva. Y eso es lo que nosotros llamamos tener una valorización. Una valorización. Entonces, en la vida real casi todas las cosas es una línea recta que va bajando o es una línea recta que va subiendo. Como los ejemplos que vamos a ver, ejemplos de aplicación como este que tenemos en esta parte. Dice, se compró una moto por 4.200.000. Cuando yo la compro, se supone que la moto es totalmente nueva. Y dice, y al segundo año tiene un valor de 2.800.000. Entonces nos dicen obtener la fórmula y obtener el valor de esa moto en el tercer año. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, tenemos acá. Cuando yo compro la moto, aquí voy a ubicar el número de años. El número de años. Y aquí en esta parte vamos a ubicar el valor. El valor. Entonces, cuando yo compro la moto, quiere decir que no tiene ningún año de uso, entonces estoy en 0. Y subo y el valor es de 4.200.000. Quiere decir que acá, este punto, la primera vale 0 acá, y la segunda es el valor de la moto, que es de 4.200.000 pesos. Y ubicamos acá. Entonces, aquí estaría 4.200.000 pesos. Tenemos el primer punto. Al segundo año tiene un valor de 2.800.000. Entonces acá pasó un año, pasó 2 años. Al segundo año entonces subimos y la moto tiene un valor, acá tiene un valor
de 2.800.000 pesos. Entonces ubicamos acá este punto. Entonces la primera de este punto vale 2 y la segunda es el valor que equivale a 2.800.000 pesos. Y entonces observen que aquí nosotros tenemos una línea recta. Y observen que es una línea recta que va en este sentido. Luego quiere decir que la pendiente nos tiene que dar negativa. Y observen que en ese caso estamos hablando de que tiene una depreciación. ¿Cuándo hablo de una depreciación? Yo hablo de una depreciación cuando el valor va disminuyendo. Cada año la moto se va haciendo más vieja y va perdiendo el valor. Entonces, primero voy a calcular la pendiente de la línea recta. Ya sabemos la fórmula, entonces me queda la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, este punto de acá lo voy a llamar punto 2 y este punto de acá lo voy a llamar punto 1. Eso siempre que esté trabajando con líneas rectas tengo que hacerlo, porque tengo que reemplazar acá. Y2, ¿quién es Y2? La segunda del punto 2. Entonces, punto 2, la segunda vale 4.200.000 pesos, menos Y1. ¿Quién es Y1? Segunda del punto 1 y la segunda del punto 1 es menos 2.800.000 pesos sobre X2. ¿Quién es X2? La primera del punto 2 y la primera del punto 2 es 0 menos X1 y X1 es la primera del punto 1 que equivale a 2. Y acá entonces nos daría que la pendiente es igual a 4.200.000, le quito 2.800.000, nos daría 1.400.000. Dividido 0 menos 2 nos da menos 2. Siempre que el número del denominador sea negativo, entonces multiplico arriba y abajo por menos 1 para que el signo pase al denominador. Y acá nos daría que es igual a menos, y en la parte de abajo nos da menos por menos, nos daría más, en la parte de abajo queda 2. Y en la parte de arriba nos daría menos 1.400.000. Y quiere decir que la pendiente nos daría igual a menos 1.400.000 dividido 2 nos da 700.000 pesos. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la pendiente de esta línea recta que va acá es de 700.000, negativo, pendiente negativa. Entonces, como es una pendiente negativa, quiere decir de que estoy hablando de una depreciación, porque cuando la recta baja, estoy hablando de una depreciación. Cuando la recta sube, estoy hablando de una valorización. Entonces, démonos cuenta que los conceptos son totalmente distintos. Entonces, ya con la pendiente ya puedo calcular cuál es la ecuación de la recta. Entonces, voy a calcular ahora la ecuación de la recta. Pendiente. Entonces, quito m y lo cambio por menos 700.000. Igual, y2. Entonces, recuerden que no lo conozco, entonces escribo y. Menos y1. Y1 equivale a 2.800.000. 2.800.000 sobre X2. Como X2 no lo conozco, entonces escribo X menos X1 y X1 vale 2. Ahora, ¿qué hacemos acá? Esto lo coloco sobre 1 y aplico producto de extremos igual a producto de medios. Y entonces acá nos daría menos 700.000 multiplicado por X menos 2 es igual a 1 multiplicado por Y menos 2.800.000. Ahora, acá aplicamos ley distributiva, el de afuera multiplica el primero
y entonces aquí nos daría menos, acá nos daría 700.000 multiplicado por x, menos por menos nos daría más, 700.000 por 2 nos daría 1.400.000 igual, y al lado de allá nos daría y menos 2.800.000. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar y vamos a pasar estas X, las vamos a pasar para el lado de allá, y entonces nos daría, voy a cambiar en bloque, esta parte la escribo acá, y menos 2.800.000 es igual, observen que esta parte la escribo a este lado, y esto lo escribo al lado de allá, entonces acá me daría menos 700.000 X más 1.400.000. Ahora voy a quitar a 2.800.000 de esta parte y la paso al segundo miembro. Entonces, ¿cómo elimino a menos? Entonces acá sumando 2.800.000 a este lado y sumando 2.800.000 en el segundo miembro. Entonces, acá en esta parte esto se cancela y nos daría y es igual, acá sumamos 2.800.000 y 1.400.000 nos daría 4.200.000 menos 700.000 multiplicado por el valor de x. Y esa sería lo que nosotros llamamos la ecuación de la línea recta. Ahora, como ya tenemos la fórmula, ya puedo calcular el valor de la x en el tercer año, porque aquí me dicen que calcular, obtener el valor de la moto en el año número 3. Entonces, ¿qué hago? Quito la x y la cambio por número 3. Entonces, ¿dónde voy a cambiar la x? Acá por 3, acá en esta parte. Entonces lo vamos a hacer y entonces nos daría, si x vale 3, entonces, ¿qué nos daría? Que y, que es el valor, es igual a 4.200.000 menos 700.000 multiplicado por 3, aquí esta x vale 3, entonces 7 por 3, 21, nos daría 2.100.000. Y acá nos quedaría que y es igual 4.200.000 menos 2.100.000 nos daría 2.100.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la moto al tercer año, la moto vale 2.100.000 pesos. Y acá ya vemos nosotros cómo utilizo yo la pendiente y la ecuación de la recta en ejemplos de la vida real. Ya a continuación vamos a hacer un segundo ejemplo con otra temática diferente, pero los conocimientos son exactamente los mismos. Bien, en el ejemplo anterior habíamos visto que habían unos casos de la vida real en donde la gráfica desciende, que es lo que nosotros decimos que hay una desvaloración, ¿no? O lo que se llama comúnmente una depreciación. La depreciación consiste en que el valor de las cosas van disminuyendo. Y hay otros en donde el valor siempre va subiendo, que generalmente lo que suben es lo que se llaman los terrenos.
o los lotes o la finca, lo que llama la finca raíz. Pero hay unos ejemplos en la vida real donde unas veces baja y otras veces sube. O sea que no hay una ley que me diga que tiene que subir o que tiene que bajar. Entonces, en esos casos uno tiene que mirar a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando hay guerras mundiales o cuando hay epidemias como la que estamos viviendo actualmente, es posible que la edad de las personas vaya bajando, disminuye. Es lo que se llama la edad promedio de vida. Y es lo que nosotros vamos a ver en este ejemplo. Entonces acá nos dice, en 1950 la esperanza de vida, las personas vivían más o menos 72 años y en 1970 ya vivían mucho más. ¿Qué quiere decir? Que entre 1950 y 1970 la calidad de vida en el planeta mejoró. Como la calidad de vida mejoró, quiere decir que la gráfica es una línea recta que sube. Como es una línea recta que sube, tenemos que determinar cuál es la fórmula para saber cuál es la edad de una persona hacia futuro. Entonces, tenemos acá, vamos acá a ubicar a 1950, lo vamos a ubicar en el punto cero, porque ahí empezamos. Entonces dice que en 1950 la esperanza de vida de una persona era 72 años. Quiere decir que voy a colocar aquí el número 72. Después dice que en 1970, o sea, 20 años después, quiere decir que de aquí hasta aquí hay 20 años. De 1950 a 1970, de acá hasta acá hay 20 años. Pero la calidad de vida subió de 72, subió a 75 años. Entonces acá tenemos esta línea recta. Observen cómo iría la línea recta. O sea, es una línea recta que va subiendo y para descubrir cuál es la ecuación de esta línea recta, tengo que calcular la pendiente. Entonces vamos a mirar para calcular la pendiente. Entonces, ¿cuál sería este punto de acá? Entonces, la primera vale 0. Siempre cuando yo voy a buscar la pendiente y la ecuación de una línea recta, tengo que tener los dos puntos. Entonces, lo primero que hago, definir los puntos. Primer punto, la primera vale 0 y la segunda vale 72. Este es el primer punto. Entonces lo voy a llamar acá punto número 1. Este sería el segundo punto. ¿Cuál va a ser el segundo punto? La primera de aquí hasta aquí vale 20. Entonces la primera componente vale 20 y la segunda vale 75. Este punto de acá lo voy a llamar segundo punto de la recta o punto 2 de la recta. Ahora escribo la ecuación, la fórmula para calcular la pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y ahora, como ya conocemos el punto 2 y conocemos el punto 1, ya puedo reemplazar. ¿Qué es Y2? Segunda del punto 2. La segunda del punto 2 es 75. Menos, ahora viene Y1. ¿Quién es Y? Segunda. Segunda del punto 1. La segunda del punto 1 es 72. Acá 72. Sobre, viene ahora X2. X es primera. Entonces la primera del punto 2 vale 20. 20 menos X1, que es primera del punto 1, y la primera del punto 1 es 0. Hacemos la operación y nos daría 75 menos 72 nos daría 3 y 20 menos 0 nos daría 20. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente es igual a 3/20. Esto es lo que yo llamo la pendiente de la línea recta. Como ya conocemos la pendiente de la línea recta, ahora voy a calcular la ecuación de la línea recta. Como voy a calcular la ecuación de la línea recta, utilizo la fórmula y entonces me queda pendiente 3 sobre 20 es igual
Y2 no lo conozco, entonces escribo Y, menos Y1, Y1 valdría 72, lo coloco acá, 72, sobre X2, como no lo conozco, entonces escribimos X. Y ahora aquí viene menos X1, y X1 acá vale 0. Entonces, cuando yo tengo aquí ya esto, aplicamos producto de extremos igual a producto de medios. Entonces acá nos daría, esto nos daría 3 sobre 20 igual a X menos 72 sobre X menos 0 nos da X. Y aplicando producto de extremos acá nos daría 3 por X, 3 multiplicado por X, es producto de extremos, es igual a 20 multiplicado por X menos 72. Y acá en esta parte entonces aplicamos la ley distributiva y nos daría 3X igual 20 por X me daría, perdón, acá es Y, entonces nos daría 3X igual a 20Y. Y más por menos da menos, acá multiplicamos, 2 por 2 nos daría 4, 2 por 2 da 4 y 2 por 7 me daría 14 y le agregamos el 0. Ahora, esta Y la pasamos para este lado y nos daría en esta parte, quito 20Y acá y quito 20Y acá. Entonces acá se anulan estos dos y nos daría 3X menos 20Y es igual a menos 1440. Y esta es lo que nosotros llamamos la ecuación de la línea recta. Como ya tenemos la ecuación de la línea recta, ahora vamos a calcular. Nos dice acá ajustar la función para predecir la esperanza de vida en el año 2010. Entonces, miramos. Acá está 1970. De aquí hasta allá en el año 2010. Entonces, de 1950 a 1970 hay 20 años. Y de 1970 a 2010 habrían 40 años más. Como hay 40 años más, entonces de aquí hasta aquí habrían 60 años. Quiere decir que el valor de X vale 60 años. De 1950 hasta 2010 hay efectivamente 60 años. Entonces, ¿qué hago yo acá? Tomo la X y la cambio por 60 en la ecuación. Entonces acá nos daría 3 multiplicado por X, pero X vale 60 y acá nos queda menos 20Y es igual a menos 1440. Ahora aquí multiplicamos, nos daría 180 menos 20Y es igual a menos 1440. Entonces aquí vamos a despejar a Y. Entonces voy a quitar primero a 180, entonces resto 180 acá y resto 180 de este lado, se anulan y nos va a quedar aquí menos 20Y es igual. Como allá son dos cantidades negativas, las sumamos y nos da menos 1620. 0, 0, 4 y 2, 8, 12 va una, 5 y una 6. Ahora necesito que Y quede sola, entonces multiplico acá y multiplico al lado de allá por menos 1 sobre 20 y acá menos 1 sobre 20. Y acá nos daría menos por menos nos da más, el 20 se cancela y nos queda totalmente la Y despejada. Y al lado de allá entonces nos daría menos por menos nos da más, entonces nos va a dar una cantidad positiva y allá nos daría 1620 dividido entre 20, hacemos la división y esa división nos daría 81.
nos daría 81. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que cuando la persona llegue al año 2010, esa persona se supone que va a tener acá una edad de 81 años. Entonces decimos respuesta. Entonces, la esperanza de vida es 81 años. Y esta es la forma como generalmente se puede predecir cuál es la vida que puede tener una persona hacia futuro. Esto es de mucha aplicación en la actualidad. Entonces aquí ya terminamos con los ejercicios de aplicación y yo escribo acá unos ejercicios para que ustedes apliquen exactamente lo mismo y terminamos esta clase. Muchas gracias y felicidades.